Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. De nuevo la bendición tenemos de poder conectarnos. Sabemos que es porque nuestro Dios es fiel, es bondadoso y es misericordioso. Es una bendición el poder tener estos momentos, pues la situación es complicada y esta enfermedad sigue, hermanos, rondando por todo el mundo. Ninguno está exento. Y eso es algo que tengo que decirles, hermanos. Sigan cuidándose. Ahí en donde se encuentren, en sus hogares, sigan manteniendo las medidas que se les han indicado por el gobierno para que puedan evitar que esta enfermedad llegue a ustedes. Algo que tengo que mencionar, hermanos, es que gracias a nuestro Dios hemos pasado justamente por esta misma situación que muchos han tenido que vivir en medio de esta pandemia. Mi esposa estuvo enferma durante 2 semanas y justamente estuvimos trabajando para que ella pueda salir de este cuadro clínico. Toda la familia se estuvo esforzando, entre todos estuvimos haciendo lo posible, pero sabemos que más que nada es por la fidelidad de nuestro Señor que ella pudo salir de esta enfermedad sin ningún contratiempo, sin ningún síntoma de gravedad. Les agradezco a todos los que estuvieron orando a favor de ella, a favor de nuestra familia, y sobre todas las cosas agradezco a nuestro Señor por su gran fidelidad, por su gran amor, por sus cuidados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Les invito, hermanos, a orar en esta tarde para dar comienzo con este servicio. Ahí en donde se encuentre, hermano, cierre sus ojos un momento, incline su rostro para dar comienzo, para alabar a nuestro Señor. Aleluya. Bendito seas, Padre Santo, por tu grande amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu simple forma de ser, Señor. Gracias, Padre, por fijarte en el hombre. Como dice, Señor, es tu palabra, al ver las estrellas, la luna y todo el firmamento, Señor, que tú estás formando. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Señor, gracias, Padre, por voltear tu mirada hacia nosotros, por escuchar nuestro clamor, por escuchar, Señor, cuando pedimos, Señor nuestro, por nuestras necesidades. Bendito Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Supimos, Señor, que en esta semana muchos, Señor, estuvieron enfermos, como es el caso del hijo de la hermana Juanita, como es el caso de la mamá de la hermana Yasmín, como es el caso de otros hermanos, Señor, que nos han informado que se han visto afectados de salud, no solo por esta enfermedad, sino por otros motivos, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu grande amor y tu misericordia hacia nosotros, porque sin ti, Señor, nada de esto sería posible. Bendito Dios, gracias, Padre, por lo que haces. Permítenos, Señor, en esta tarde poder estar plenamente concentrados en el servicio que se dará, Señor. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, que pueda entrar en nuestro corazón y formar parte de nuestro ser. Te pido, Padre, por mis hermanos que están en sus hogares. Bendice sus vidas, bendice, Señor, a sus familias y guárdalos de todo mal. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Bendito sea, Señor. Amén. Así, hermanos, vamos a cantar un coro antes de dar lectura a la palabra del Señor.
Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ahí en sus hogares, hermanos, una vez más. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Gran nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Así es la fidelidad de nuestro Dios, no cambia. Y así es como debemos nosotros tratar de ser fieles a Él en todo lo que podamos. Gloria sea a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Así, hermanos, les quiero invitar a buscar en sus Sagradas Escrituras el Salmo número 23. Gloria sea a nuestro Dios. Después de este salmo estaré dejando lugar a nuestro hermano el ministro Abner Zip, que es quien nos trae la palabra. Gloria sea a nuestro Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria sea a nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Así, hermanos, quisiera cantar la primera estrofa y el coro de el himno 124 para dejar el lugar a nuestro hermano que trae la palabra en esta tarde. Gloria a nuestro Señor. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz,
Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gloria sea a nuestro Señor, hermanos. Así quiero dejar el lugar a nuestro hermano que trae la palabra en esta tarde, noche. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición para mí poder saludarles una vez más. Hace 8 días, por motivo de la alianza, no estuvimos con ustedes a través de este medio, pero sabemos que también se gozaron. Y para todos los que pudieron asistir, pues también es un momento anhelado, ¿verdad? Yo que tengo la oportunidad de presidir a los jóvenes, miro con cuánto amor y con cuánto deseo añoran esas oportunidades de estar juntos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y este es un sentir que no debe perderse a pesar de la edad, a pesar del tiempo. Creemos que el Señor sigue obrando en nuestra vida y aún en medio de las actividades, las alianzas, el Señor nos sigue hablando de una manera hermosa y preciosa en nuestra vida. Vamos, hermanos, a buscar en nuestras Sagradas Escrituras, en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, en su capítulo 1, en el versículo 2, y vamos a dar lectura a lo que la palabra del Señor dice en esta noche para meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aleluya. Dice de la siguiente manera: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Una vez más, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a considerar, hermanos, en esta hermosa noche, un tema de la porción de la palabra del Señor que lleva por título Elegidos para salvación. Elegidos para salvación. Y vamos a estar unos momentos en oración para después meditar en el consejo de la palabra de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias en esta hermosa noche. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de que podamos estar compartiendo este tiempo, este momento, para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Te ruego que en esta noche tú, Señor, nos permitas ser instruidos a través de tu palabra, que podamos comprender lo que a través de ella deseas hablarnos, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón y todo lo que tengamos que poner en práctica con tu ayuda y la de tu Espíritu Santo, Señor, podamos hacerlo. En el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos, Señor. Úsame como un instrumento de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El tema dice, hermanos, elegidos para salvación. Hemos dado lectura en la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, lo que la palabra nos dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Y qué significa, hermanos, el haber sido elegidos? No vamos a hablar de la predestinación, no vamos a hablar de que todos los que hoy somos salvos es porque el Señor los había escogido excluyendo a los demás, sino vamos a hablar del contexto bíblico de la elección divina de aquellos que hemos sido y han de ser salvos.
Escribe el apóstol Pedro, amados hermanos, a creyentes dispersos a lo largo de las provincias romanas. Estos cristianos a quienes se dirige el autor vivían bajo la presión del mundo incrédulo. Eran literalmente expatriados, rodeados entonces de una sociedad que los rechaza y expuestos a toda clase de injusticias. Necesitan recordar su posición en Cristo. No son parte de este mundo. Es de esperar luego que sean aborrecidos por los que rechazan la verdad. El Señor dijo en San Juan 15, 18 y 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. San Juan 15, versículos 18 y 19. Lo mismo ocurre, hermanos, con nosotros. Dios nos ha escogido para salvación, por lo que ya no pertenecemos al presente siglo. Aunque la sociedad nos rechace, debemos alentarnos y debemos de animarnos en el hecho de saber que para el Altísimo no somos desconocidos, que Él nos eligió para que seamos parte de su reino. Debemos, por tanto, mantener nuestra santificación y vivir en obediencia al Señor. Vamos, hermanos, a través del desarrollo de este tema, a comprender lo que quiere decir que el Señor nos eligió. Número 1, elegidos según la presencia de Dios Padre. Así dice el apóstol Pedro. La doctrina de la elección divina está explícitamente enseñada a lo largo de la Escritura. A través de las epístolas, los santos son constantemente llamados los elegidos. En su carta a los Colosenses, Pablo dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Cuando Pablo le escribe a Tito, se llama a sí mismo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Y si vamos a Juan, encontraremos que usa mucho esa palabra. El anciano a la señora elegida, y habla de tu hermana la elegida. Y sabemos dónde está escrito: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. En Juan hallamos, hermanos, en una considerable cantidad de ocasiones, cómo él cita esta palabra elegidos, o elegida en este caso. Ellos, hermanos, no se avergonzaban de esa palabra en aquellos días. No tenían miedo de hablar de ella. San Juan 15, 16 dice que Jesucristo ha elegido a su pueblo. Él dice en la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El apóstol Pedro afirma que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre. Es decir, Dios determinó desde el principio que el medio de salvación fuera a través de su amado Hijo. Quienes creyeran en Jesús serían salvos. Y el Altísimo, que conoce de antemano las actitudes y reacciones del hombre, sabía que muchos rechazarían su oferta de gracia, pero también que otros sí la recibirían. Hacia aquellos que recibieran su dádiva, dirigió su obra redentora, y ellos serían sus escogidos. Cabe, hermanos, resaltar y recalcar en esta parte que al hablar de que nosotros somos elegidos de Dios, no estamos hablando de que somos los únicos a los que Dios ha llamado a salvación, sino que Dios eligió que el medio de salvación, hermanos, fuera a través de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Y que a todos aquellos que recibimos al Señor Jesucristo, que reciben al Señor Jesucristo, pueden ser llamados escogidos de Dios. Porque el Señor
nos ha escogido de esa manera. Aquellos que hemos recibido a Cristo, el Señor nos ha escogido para que seamos salvos. El Señor, hermanos, no ha hecho una previa selección limitada que se resuma a unos cuantos, a un solo grupo, sino que el Señor escogió a la humanidad para ser salva a través de nuestro Señor Jesucristo. Y pueden ser llamados aquellos elegidos solamente los que han recibido a Cristo en su corazón, pero nadie está excluido de esta bendición. Todo aquel que procede al arrepentimiento viene a ser partícipe del pueblo escogido por Dios para que anunciemos la gloria de su nombre, su luz admirable, y para que también participemos de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Es verdad, somos el pueblo escogido por Dios, somos el pueblo que el Señor ha elegido para mostrar su gloria a todas las naciones. Pero cabe aclarar, hermanos, que no somos el pueblo de unos cuantos, sino que somos muchos, muchísimos que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Y que la elección en estos versículos no hace referencia a que seamos un grupo selecto para salvación y que hagamos lo que hagamos, nunca perderemos la salvación. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Esta corriente teológica y de pensamiento en cuanto a la salvación es equivocada. Hablar acerca de la predestinación y de la elección y la salvación por medio de la elección, desde el pensamiento de que Dios nos escogió y que una vez salvos, siempre salvos, hermanos, es una manera incorrecta de pensar. Porque si la salvación hubiese sido ya predestinada en cuanto a número de creyentes y de salvos, en vano hubiera sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque este sacrificio, hermanos, precisamente nos ha rasgado el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Porque el anhelo del Señor, dijo Él en su palabra, es que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. El Señor escogió a la humanidad como la raza que sería el objeto de su amor, en el cual Él derramaría de su gracia. Es decir, que todos en esta humanidad han sido invitados para recibir a Cristo como su Redentor. Pero solamente aquellos que le aceptan pueden llamarse escogidos de Dios para salvación. Sin embargo, quiero dejar muy en claro que nadie está exento de esta invitación, de este regalo, de este don que es la salvación, que Cristo, al cual Cristo nos dio acceso en la cruz del Calvario. Al hablar, hermanos, de que Cristo nos ha hecho elegidos como pueblo suyo, también es importante saber que como elegidos no quiere decir que no necesitemos perseverar. El apóstol Pedro dijo en el versículo 2, y doy lectura una vez más, hermanos, al pasaje que dimos lectura al principio. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol Pedro nos deja muy en claro, hermanos, que a pesar de que el Padre nos ha elegido como un pueblo, también nos ha elegido para una santificación y para obediencia. En la salvación, el Espíritu Santo es el agente que obra en la vida del hombre para redarguirlo, convencerlo, regenerarlo, hacerlo morada, santificarlo, revestirlo de poder y finalmente glorificarlo. Se llama Espíritu Santo porque es quien se encarga de la santificación del creyente, desde que éste nace de nuevo, hasta que llegue el momento en el que lo glorifique, cuando llegue el tiempo final. El Espíritu Santo es el que hace esta obra en nuestra vida. La santificación, hermanos,
es una obra del Espíritu Santo diferente a la salvación. Para poder ser llamados elegidos, primero tenemos que experimentar la salvación, es decir, reconocer a Cristo como Señor de nuestras vidas, renunciando al pecado, apartándonos del pecado y consagrando nuestra vida para el Señor. Ahora, cuando nosotros hemos sido salvos, que ahora ya somos parte del pueblo elegido del Señor, comienza ahora también ese proceso de santificación en la vida del creyente. Y es que todos los creyentes somos santos por posición, pero también de manera progresiva. Es decir, desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos ha santificado, nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha presentado justos delante del Padre. Por eso usted puede decir, yo soy santo. Que no somos perfectos, que eso es diferente, pero vamos camino a la perfección. El Señor lo dijo, a fin de que el ser humano, de que el hombre sea útil para toda buena obra y perfectible. Amados hermanos, el Espíritu Santo, desde el momento en que creímos y aceptamos a Cristo, ha venido a nuestro corazón a hacer esta obra de santificación. ¿Y qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de una persona santificada? Para contestar esta pregunta, hermanos, diremos que la santificación es aquella obra espiritual interna que el Señor Jesús hace a través del Espíritu Santo en aquel que ha sido llamado a ser un verdadero creyente, al nuevo creyente. El Señor también le separa del pecado y del mundo y pone un nuevo principio en su corazón, que el Espíritu Santo usa principalmente la palabra de Dios, así como también usa las aflicciones y otros medios para lograr este fin. La persona que experimenta esta acción de Cristo a través de su Espíritu es una persona santificada. La santificación constituye una evidencia cierta de que el Espíritu Santo mora en el creyente. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es esencial para la salvación. El Señor dijo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, según Romanos 8:9. El Espíritu, hermanos, nunca está inactivo en el alma. Siempre da a conocer su presencia por los frutos que produce en el corazón, carácter y vida del creyente. Al Espíritu se le compara con el viento, y como sucede con este, no podemos verlo con los ojos físicos, pero de la misma manera en que notamos que hay viento por sus efectos sobre las olas, los árboles y el humo, así podemos descubrir la presencia del Espíritu Santo en una persona por los efectos que produce en su vida y su conducta. No tiene sentido decir que tenemos el Espíritu si no andamos también en el Espíritu. La santificación es el sello que el Espíritu Santo imprime en los creyentes. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro estaba diciéndonos es que a pesar del rechazo constante del mundo hacia nuestra vida, por causa de la elección de Dios, por causa de nuestra salvación, también debemos seguir comprometidos con la vida en santidad y con manifestar la obra evidente del Espíritu Santo en nuestra vida, es decir, que todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro ser, limpiando, renovando, transformando, implantando en nosotros el carácter de Cristo, también debe manifestarse en nuestro exterior. No es posible que nos digamos que somos elegidos de Dios y actuemos de manera incongruente. La santificación, hermanos, es algo que lleva un proceso en nuestra vida. A pesar de que Cristo le ha salvado, esto no quiere decir que usted ya se ha ganado su acceso al cielo por el momento en que usted recibió a Cristo.
desde luego que usted es salvo, pero si no persevera en la santificación, usted puede perder su salvación, así como lo escucha. En Asambleas de Dios creemos, hermanos, que la salvación puede perderse si no se procura, si no se cultiva, si no se cuida como el regalo tan preciado que es que Cristo nos ha legado. El Señor en su palabra nos hace conscientes, hermanos. Es necesario que seamos santificados, es necesario que seamos transformados por el precioso Espíritu Santo de nuestro Dios. La pregunta es, ¿cuántos dejamos obrar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos realmente cedemos esa oportunidad, ese dominio al Espíritu Santo en nuestra vida, que transforme nuestro carácter, nuestra manera de pensar y todo lo que nosotros somos? Es necesario, hermanos, ser elegidos también y participar en la santificación del Espíritu. Y por último, como dijo el apóstol Pedro, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. La obediencia, hermanos, es la primera evidencia de la obra santificadora que el Espíritu Santo hace en los elegidos. La obediencia a los mandamientos divinos revela el amor que el Espíritu ha derramado en la vida de los hijos de Dios. El versículo que hemos estado considerando, hermanos, también habla de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Con frecuencia existe un silencio con respecto a la sangre de Cristo, e incluso aquellos que creen plenamente en la palabra de Dios y aceptan sus enseñanzas, también han guardado un silencio con respecto a esto. Mientras la sangre de Jesús corrió por sus venas, no tuvo un valor salvador para nosotros. Pero cuando esa preciosa sangre fue derramada en la cruz del Calvario, el Señor entregó su vida. La vida del cuerpo está en la sangre. Él derramó esa sangre para que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna. Recordemos que el apóstol Pedro escribía a aquellos que habían creído y crecido en el judaísmo. Ellos eran la diáspora, la dispersión, los judíos creyentes que vivían en Asia Menor, conocían el Antiguo Testamento y comprendieron que el día de la expiación, el sumo sacerdote llevó con él la sangre cuando entró en el lugar santísimo y que roció la sangre 7 veces en el propiciatorio o tapa del arca del pacto. Ahora el Señor Jesús había tomado su propia sangre al dirigirse al santuario celestial y roció aquel lugar con su sangre. Él entregó su vida y pagó el castigo que nos correspondía. En este momento, el trono de juicio y castigo se ha convertido en el trono de la gracia de Dios, lugar al que podemos acudir para recibir la salvación. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, decía que para obediencia y rociados con la sangre de Jesucristo, nos hablaba precisamente de esa entrega tan hermosa que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Marcela Gándara, hermanos, entona una canción que dice en una parte de la letra de su canto: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Esto es una realidad, hermanos. El precio de nuestra salvación fue la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que debe llenarnos de gozo al compartir que somos hijos de Dios, si hay algo que debe llenarnos de orgullo y de plena gratitud al compartir que somos hijos de Dios, es precisamente la salvación que Cristo, hermanos,
pagó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y si Él, hermanos, entregó su vida misma, derramando su sangre en la cruz del Calvario, expiando nuestros pecados, expiando nuestras culpabilidades, debemos vivir, hermanos, con mayor razón comprometidos en obediencia a Dios, a su palabra, a nuestras autoridades pastorales. Que el Señor nos ayude a servirle con entrega, con compromiso y compasión. Somos un pueblo elegidos, pero no elegidos solamente para levantarnos el cuello y decir, Cristo me salvó, sino elegidos para testificar a través de toda nuestra vida que Cristo vive. La manera más agradable para el Señor de manifestar nuestra gratitud, hermanos, no es solamente cantando, no es solamente ofrendando, no es solamente diezmando, es viviendo en santidad todos los días de nuestra vida, aun cuando nadie nos mira, en la intimidad. Esa es la respuesta de gratitud del ser creyente a la entrega piadosa de Cristo en la cruz del Calvario. Vivir en santidad, porque Cristo derramó su propia sangre por amor a nosotros, hermanos. La mejor respuesta de libertad, de salvación que podemos dar es vivir congruentemente con la obra redentora de Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor, hermanos, anhela llenar nuestra vida. Y yo le invito en esta noche a que meditemos en el Señor cómo hemos vivido, hermanos, como un pueblo elegido, como hijos de Dios, o hemos olvidado esto. A manera de conclusión, la elección de los escogidos es la prueba del plan de salvación que el Dios Trino diseñó en su soberanía y en su amor. El Espíritu Santo es el agente santificador en el proceso de preparación de los escogidos de Dios. Y por último, la obediencia y la preciosa sangre de Jesucristo son el sello y evidencia de que somos hijos de Dios. Oremos en esta hermosa noche, hermanos, agradeciéndole al Señor por esa salvación tan preciosa que Él nos ha otorgado. Y pidámosle también que siempre nos ayude a responder adecuadamente a la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Oremos, hermanos, en esta noche. Señor, a través de la meditación de tu palabra en esta noche, comprendemos que no nos has elegido solamente a unos cuantos para disfrutar de tu reino, disfrutar de tus bendiciones, sino que escogiste, Señor, a la humanidad y que por medio del plan redentor, Señor, que se ejecutó a través de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, has abierto una invitación, Señor, y un acceso para que todo aquel que desee recibirte como único y suficiente Salvador pueda formar parte de ese pueblo elegido, escogido por ti, mi Señor. Pero también comprendemos que a quienes ya somos parte de este pueblo, Señor, nos has capacitado y nos estás capacitando por medio de tu Espíritu Santo para que sigamos, Señor, anunciando y testificando de esta obra redentora que tú deseas, Señor, obrar en la vida de cada persona que está sobre esta tierra. Pero también comprendemos que la obediencia, Señor, y tu sangre derramada con la cual fuimos sellados, también son necesarios en nuestra vida. Ayúdanos a vivir de manera congruente, de forma, Señor, que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hacer lo malo, lo rechacemos, Señor, y que podamos tener la firmeza para procurarte y procurar tus caminos siempre, Señor. Porque tu palabra nos dice que debemos anhelar, Señor, la llenura de tu Espíritu.
Porque tu palabra nos dice, Señor, que también debemos anhelar esa transformación en nuestra vida, en la cual debemos perseverar. Ayúdanos como hijos tuyos a darte siempre lo mejor de nuestra vida, Señor, a reflejarte en cada momento, en cada instante, en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Queremos serte fiel, queremos poner en alto tu nombre y queremos darte la honra y la gloria desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les recuerdo que el día de mañana, domingo, estaremos en nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana y en el servicio de las 6:30 en la casa del Señor, al cual les invitamos, hermanos. Durante estos días hemos estado conmemorando la libertad social, la libertad política, la libertad religiosa, de la cual podemos disfrutar por medio de estos hombres que dieron su vida por la patria. Pero sobre todo, hermanos, no debemos de olvidar que estas ocasiones también nos recuerdan de la libertad más grande que hemos recibido, de la libertad que realmente tuvo un costo inigualable, que hemos adquirido únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Y así como usted, como buen mexicano, quizá comió pozole en el día del miércoles, o quizá no perdonó sus panuchos, no perdonó algo por ahí, ¿verdad? Que le llevó a conmemorar esta fecha tan importante. Una manera también de manifestar nuestra participación en esta libertad que Cristo nos ha dado es alimentarnos de ese alimento espiritual, del cual Cristo dijo también, como cuando habló con aquella mujer samaritana, cuando sus discípulos le decían, maestro, que viniera a comer. Él le decía, yo tengo un alimento que no es físico, que es hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es también una manera de festejar a Cristo, de festejar la libertad que Él nos ha traído, hacer la voluntad de nuestro Dios. Y vamos, hermanos, a orar para despedirnos y damos gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en la vida de nuestros hermanos, por los cuales hemos estado orando, que hemos estado presentando, el hijo de nuestra hermana Juanita, nuestra hermana Dalis, y otros hermanos que también en el grupo de WhatsApp nos han hecho llegar sus peticiones. Seguimos clamando, hermanos, seguimos orando, porque creemos que nuestro Dios es un Dios de maravillas, un Dios de imposibles, que sigue respondiendo al pueblo que de corazón le busca. Sigamos, hermanos, amando a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos dándole lo mejor, como desde el día en que le conocimos, porque Él no ha cortado su mano para sobre nosotros. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar juntos para meditar en tu palabra. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por todo lo que en esta noche hemos realizado, Señor. Esperamos que sea de tu agrado, que nuestra adoración, como nuestra vida, suban como olor fragante delante de ti, Señor, y que podamos honrarte y glorificarte por medio de todo lo que hacemos. Sé con tu pueblo, Señor. Sé con cada uno de tus hijos, los que te hemos estado presentando, Señor, y por la obra que ya has hecho en la vida de alguno de ellos y los que todavía creemos que estás obrando y harás, Señor, en sus vidas. Te damos gracias por tu fidelidad. Te alabamos, Señor, y si tú nos dieres vida, el día de mañana estaremos para glorificar y honrar tu nombre a través de la escuela dominical, pero también, Señor, en nuestro servicio presencial. Sé con cada uno de mis hermanos, que tu misericordia se derrame sobre ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te doy. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta noche.